Muy buenos días, damos gracias a Dios por esta mañana que Dios nos da para poder compartir de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Romanos. Reciban un saludo desde Quito, Ecuador, aquí desde el Ministerio MOPI, el Movimiento de Plantación de Iglesias, aquí en Quito, Ecuador. A través de este movimiento estamos dando también algunos talleres de evangelismo, discipulado, formación de líderes y plantación de iglesias. Eso es lo que nosotros hacemos como el Ministerio MOPI, ofreciendo pues a las iglesias aquí en el Ecuador acerca de cómo crecer espiritualmente. Y para esto tenemos algunos materiales también del discipulado. Entonces estamos orando para que Dios nos abra las puertas en las diferentes provincias aquí en el Ecuador para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Ayúdennos en sus oraciones para que la palabra de Dios corra y que Dios abra las puertas para que muchos otros puedan creer en el Evangelio de Jesucristo. Así que si ustedes quieren información, nos pueden escribir a mopi.ecuador@gmail.com. Muy bien, vamos a continuar en esta mañana con el libro de Romanos, y antes de continuar me gustaría que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana que nos permites levantarnos, respirar. Gracias por la vida que tú nos das, Señor, y si tú nos has dado vida, es para que hagamos tu voluntad, Señor. Gracias por salvarnos, por perdonar nuestros pecados, por hacernos tus hijos, Señor, y ahora ponernos en este hermoso privilegio de servirte, Señor, de compartir tu palabra, y queremos que en esta mañana tú hables, Señor, a través de tu palabra, y que aquellos que no te conocen puedan llegar al conocimiento de Jesucristo, y aquellos que ya son tus hijos puedan ser edificados y crecer espiritualmente. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado dando ya una pequeña introducción. Hemos visto el contexto histórico del libro de Romanos, de cómo el apóstol Pablo en su vida hizo como unos 38 discípulos, 30 de los cuales fueron a la ciudad de Roma para poder compartir el evangelio. Y es a ellos que Pablo les escribe este libro de Romanos, ya que a la iglesia que está en Roma, a todos aquellos que creyeron en Jesucristo y que están compartiendo el evangelio. Ahora bien, debemos saber y conocer acerca de un poquito del contexto histórico en cuanto a qué pasaba en la ciudad de Roma, cuál era alguna de sus creencias que ellos tenían. Miramos aquí que la política y la religión de Roma, las costumbres que ellos tenían, en realidad iban a ser impactadas por las enseñanzas del apóstol Pablo a través de esta carta. Nosotros podemos mirar allí que en la iglesia de Roma estaban compuesta por la mayoría de gentiles convertidos al cristianismo, es decir, eran personas paganas que se habían convertido al cristianismo. En el principio se pensaba que en Roma que el cristianismo era una rama del judaísmo, es decir, que pensaban que la religión cristiana era simplemente un derivado de la religión judía. Pero nosotros conocemos y vemos cómo
Dios en su soberanía iba obrando para que el evangelio pueda esparcirse en toda Roma. Así que Dios utilizó, ¿verdad?, a todas estas personas que se convirtieron, que eran judíos y que fueron a compartir el evangelio allí en Roma. La religión en Roma llegó a centrarse más en el culto al César. Ustedes saben que el César pasaba a ser como Dios. El emperador romano era adorado como Dios. Se les llegó a tener a Augusto y a los demás emperadores julianos como descendientes de la diosa Afrodita o de Venus. Y esas eran las creencias que ellos tenían, ¿no? Ellos creían en que estos Césares venían también descendientes de Zeus, de Júpiter, de Venus. Por tanto, estos emperadores eran considerados como divinos. Así que había una adoración y habían templos que se habían edificado para adorar a los Césares. Entonces, ahora imagínense en este contexto lo que sucedió. Cuando el evangelio llegó allá, la noticia de que el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, el Rey y Señor, estaba vivo y quería que su obra de amor, perdón y libertad sea anunciada en todo el imperio. Y esto en realidad iba en contraposición con lo que creían los romanos. Imagínense decir que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor significa amo, dueño, rey. Entonces, obviamente, al predicar el evangelio, muchos expusieron sus vidas y muchos murieron como mártires por predicar el evangelio. Si no estudiamos la historia, vemos de que los cristianos eran tirados al circo romano para pelear con fieras, con leones. Eran quemados en antorchas. La iglesia sufrió una gran persecución allí en Roma. Así que muchos dieron su vida por creer que Jesucristo era el Señor, el Rey. Y esto pues hacía temblar, ¿verdad?, a los políticos, a las estructuras sociales, y se formó una iglesia allí donde tantos aquellos que estaban en las clases altas como también en los esclavos, porque existían siervos y esclavos, llegaron a ser parte de una iglesia, llegaron a ser hermanos en Cristo. Y esto vino a revolucionar al imperio romano. El cristianismo vino a ser parte de esta sociedad que fue transformada por el poder del evangelio. Entonces, miramos aquí que las vidas transformadas, como la vida del apóstol Pablo, y si se hicieron sentir en el imperio, hasta el punto de no tolerar más a los cristianos. Los cristianos fueron quitados sus vidas de formas brutales. El mensaje de Cristo, que había vencido la muerte, cada vez era más real para ellos. Muchos abrazaron esta fe de tener la vida eterna. Así que ellos no tenían miedo a morir. Las personas que creyeron en Cristo ahí en Roma pasaron a tener una comunión personal con Dios.
Y esta comunión, esta transformación que tenían los cristianos eran palpables y visibles a los que les perseguían. Uno de los versículos que nos impacta en Romanos capítulo 8, versículo 36 al 39 dice: ni tribulación, ni angustia, ni la misma muerte les podían separar del amor de Dios en Cristo. En Romanos capítulo 8, versículos 36 al 39. Muchos murieron, muchos de ellos fueron iluminados por esta esperanza de que nadie les podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la esperanza que ellos tenían, de que Dios les amó, de que Dios entregó sus vidas para salvarles. Y de esa manera, pues ellos murieron despedazados por leones, murieron a filo de espada, murieron quemados. Pero estos mártires en Roma confiaron en el amor de Dios y que nada les podría separar del amor de Dios. Y yo me hago la pregunta en esta mañana: ¿cómo nosotros estamos como iglesia? ¿Cómo nosotros estamos como cristianos? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a dar la vida por predicar de Cristo? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a dar la vida por creer que Jesucristo es el Señor, el que nos da vida eterna? Nos sirve para hacer una evaluación de cómo nosotros estamos hoy en día como cristianos, como iglesia de Cristo. Quizás tenemos que salir de nuestra zona de confort y tenemos que poner nuestras vidas al servicio y a la disposición de nuestro gran Dios, el Señor Jesucristo, para que podamos nosotros también, al igual que estos cristianos en Roma, poder dar la vida por predicar y por creer en Jesucristo. Así que este mensaje no solamente se conocería por el testimonio de los creyentes que vivían allí, sino que ahora ellos tendrían una carta. Este documento, el libro de Romanos, aquí sirvió para que los cristianos puedan primero apropiarse de las verdades. Para ellos el libro de Romanos, esta carta que recibió la iglesia, era, por decirlo así, la única Biblia que ellos tenían. Ellos no tuvieron el privilegio de, como nosotros, tener toda la Biblia, ¿verdad? Ellos, a través de esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, pudieron instruirse, pudieron crecer espiritualmente, y hasta hoy en día el libro de Romanos nos sirve a nosotros para que podamos comprender el Evangelio, comprender la salvación. Y vamos a estar estudiando y mirando a través de este libro de que podremos nosotros darnos cuenta de que la salvación no solamente es la justificación, sino también la santificación, es decir, el proceso en el que nosotros vamos siendo formados a la imagen de Cristo. Somos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos cuando estemos en el momento de la glorificación, ya cuando nuestros cuerpos resuciten, sean transformados y
podamos nosotros ya estar en la presencia del Señor y un día reinaremos con Cristo y estaremos aquí en la tierra reinando por 1000 años. Entonces, esperemos que algún día podamos estudiar esto de cómo va a ser el milenio, es decir, cómo va a ser cuando Cristo reine aquí en la tierra. Bien, los cristianos en Roma, por la fe, obedecieron al Evangelio. Es decir, que cuando ellos escucharon la invitación de Dios a arrepentirse y a creer en Jesucristo, entonces vamos a darnos cuenta de que vemos cómo la iglesia en Roma empezaron a ser fieles. Nosotros vamos a darnos cuenta de que esta fe y la obediencia que tuvieron los creyentes en Roma les llevó a ellos a vivir vidas totalmente transformadas. Cada vez que nosotros vamos a escuchar de este libro de Romanos, hay una invitación que Dios nos va a estar haciendo. ¿Crees en mí? ¿Estás dispuesto a obedecerme? Dios quiere que podamos aceptar esta invitación que Él nos está haciendo. Ven a mí, cree en mí. Yo morí por mí, yo morí por ti. Yo di mi vida por ti. Y he resucitado para que tú tengas la esperanza de que un día también resucitarás y estarás en libertad. El Señor Jesús quiere que nosotros experimentemos el poder de Dios y la libertad de el poder del pecado. La iglesia, el cuerpo de Cristo, hoy en día necesita crecer espiritualmente. En este libro vamos a estar mirando cómo el cuerpo de Jesucristo se diferencia también de la nación de Israel. Porque para que podamos comprender claramente el Evangelio y el propósito y el plan de Dios para este mundo, tenemos que establecer la diferencia entre lo que es Israel y la iglesia. Vamos a estar mirando la diferencia entre lo que es la ley y la gracia, la religión y el poder del Espíritu Santo. Vamos a mirar cómo los creyentes son traídos a la luz en el centro del escenario donde nosotros podemos mantenernos firmes enteramente por la gracia de Dios. Vamos a ver que somos libres de la ley y que ya no estamos obligados a guardar la ley, sino que ahora por la gracia de Dios que mora en nuestros corazones, podemos nosotros alcanzar la victoria. Lo que el Cristo resucitado logró allí en esta obra perfecta, no solamente que resucitó, sino que ascendió a los cielos. Y ahora este misterio se nos ha revelado a nosotros a través de esta carta. Un día el Señor vendrá y buscará a aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Bueno, esta es la introducción y el por qué podemos animarnos a estudiar el libro de Romanos. Y vamos a estar mirando en primer lugar,
¿cuál es el autor de la carta al libro de los Romanos? Y vemos ahí en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí podemos darnos cuenta de que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Pablo era ciudadano romano, había nacido en Tarso y sus padres eran judíos. Y en su testimonio, el apóstol Pablo nos dice que es de la tribu de Benjamín, Pablo fue educado con los fariseos y llegó a ser doctor de la ley. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, uno de los principales eruditos de esa época. Así que Pablo fue en realidad doctor en la ley. Él llegó a conocer las escrituras como ninguna otra persona y estaba comprometido a conocer de las escrituras. Tanto era el celo de Pablo, el celo de Saulo de Tarso, que fue el nombre del apóstol Pablo antes de convertirse, porque recordemos, es importante saber esto, que Saulo es en hebreo, pero Paulos, que es en griego, en español Pablo, es lo que nosotros ocupamos, ¿no es cierto? Es que Saulo después es conocido con el nombre de el apóstol Pablo. La palabra Pablo, en latín Paulos, quiere decir pequeño. Vamos a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 10, el versículo 10. 2 de Corintios 10:10 dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Vemos allí un versículo que nos indica más o menos de la apariencia del apóstol Pablo. Dicen que era un hombre pequeño, no era un hombre con mucha fuerza. Se le conocía a Pablo por ser una persona pequeña. El nombre hebreo, como les dije, era Saúl o Saulo. Al escribir esta carta, utiliza Pablo llamándose así pequeñito. Y esto tiene también un significado espiritual, ya que el Señor no está buscando grandes hombres de Dios, está buscando hombres que se consideren pequeños, que necesitan de un Dios grande. Y eso es lo que nosotros podemos estar mirando. Es súper importante que nosotros nos demos cuenta de que Pablo, que significa pequeñito, también puede hacer alusión a que nos dice en 2 de Corintios, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios está buscando personas que necesiten de Él, personas que reconozcan que son débiles, que necesitan ser fortalecidas por el poder de Dios. Así que también podemos aprender en los orígenes. Vamos a mirar en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses capítulo 3, el versículo 5. Dice, circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6 también dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Aquí vemos el testimonio del apóstol Pablo y cómo él se describe a sí mismo. Vemos aquí que dice que era judío, fue circuncidado al 8º día, como ya les dije, fue de la tribu de Benjamín y era hebreos de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, un doctor en la ley. Así que él conocía las escrituras perfectamente. Pero ese celo que él tenía como judío también le hizo perseguir a la iglesia, ya que él pensaba que de esa manera podría agradar a Dios. Él pensaba que los cristianos eran herejes, que los cristianos no estaban en la verdad. Por eso él perseguía a la iglesia. Y ese era el apóstol Pablo. Ese fue el testimonio del apóstol Pablo. Entonces, miremos aquí de cómo el apóstol Pablo, a través de su vida, él va a conocer a Jesucristo también. Pero leamos en Hechos capítulo 21, versículo 39. Hechos capítulo 21, versículo 39. Dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces aquí miramos de que podemos conocer de que Pablo era ciudadano romano de Tarso y de la provincia esta de Cilicia, nos dice aquí. Entonces podemos conocer los orígenes del apóstol Pablo. Tarso era una ciudad muy importante donde había universidades, aunque sus padres le mandaron a Pablo a Jerusalén para estudiar allí, donde Gamaliel, uno de los fariseos, tenía sus discípulos y era uno de los hombres más importantes de aquella época. Miremos en Hechos capítulo 22, Hechos del capítulo 22, el versículo 3. Hechos 22, 3. Dice, y yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley, nuestros padres, celosos de Dios, como lo sois todos vosotros. Entonces, vemos y aprendemos aquí acerca del apóstol Pablo, quién era él. También vemos de que el apóstol Pablo fue muy conocido dentro del mundo judío, ya que era uno de los mejores conocedores de las Escrituras. Vamos a Gálatas capítulo 1, el versículo 14. Dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces ya nos podemos imaginar cómo era el apóstol Pablo.
qué tan dedicado era al estudio de las Escrituras, pero también el celo que él tenía, ya que el testimonio de él era tremendo como judío, ¿no? Nadie le dice que aventajaba a muchos, es decir, que sobresalía de los otros fariseos, de los otros doctores de la ley. Él era uno de los mejores. Entonces, cuando estudiamos los escritos del historiador Flavio Josefo, él lo menciona como uno de los grandes judíos. Nos dice Flavio Josefo de que Saulo fue miembro del Sanedrín y quizás vio a Jesús durante su ministerio terrenal. Ahí nos damos cuenta en Hechos capítulo 8, cuando Pablo se pone allí como testigo y aprobando la muerte de Esteban, cuando le estaban apedreando allí a Esteban. Y este acontecimiento de la muerte de Esteban impactó mucho la vida de Pablo. Vamos a mirar ahora la conversión del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. La conversión del apóstol Pablo en Hechos, el capítulo 9. Dice, desde el versículo 1, voy a leer, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca la casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso, porque he ahí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías
entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esta es la conversión del apóstol Pablo. ¿Cómo nosotros nos podemos relacionar con este hombre? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que caernos al suelo antes de mirar al cielo? El apóstol Pablo reconoció que estaba equivocado. Reconoció que su vida religiosa, su vida de el estudio de las Escrituras, su vida de guardar la ley, no le habían permitido a él conocer a Dios. Al contrario, estaba en contra de Dios y estaba persiguiendo a Dios. Y esto es lo que la religión hace. La religión simplemente nos desvía del verdadero propósito, el cual es que nosotros podamos tener una relación personal e íntima con Dios. La religión, las cosas que nosotros hacemos para agradar a Dios no son suficientes. No son suficientes. El apóstol Pablo tenía que comprender que aquel que murió y resucitó de los muertos era el verdadero Dios. Que las prácticas religiosas que él tenía, y aún siendo conocedor de las Escrituras, nosotros diríamos de la Biblia, no era suficiente para poder tener salvación, para poder tener vida eterna, para poder tener una relación personal con Dios. El apóstol Pablo tuvo que reconocer que Jesucristo es el Señor. Es decir, que Él es el Rey, que Él es el amo, que Él murió en la cruz y resucitó, y ahora Jesucristo le estaba llamando a Pablo y le decía: yo te voy a usar como instrumento útil, yo te voy a llevar a que prediques a reyes, y tú predicarás este evangelio en todas las naciones, es decir, en el mundo gentil. ¡Qué transformación! Así que el apóstol Pablo se dispuso para ir y empezó a predicar el evangelio y a convencer a aquellos judíos de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Dios hecho carne. Mi querido amigo que nos estás escuchando en esta mañana, ¿has conocido a Jesús? ¿Tienes una relación personal íntima con Dios? ¿O simplemente asistes a una iglesia? ¿O simplemente lees la Biblia, cantas canciones, pero no has tenido este encuentro con Jesús? Es muy importante que podamos tener una relación personal con Jesucristo. Pablo tuvo un shock al descubrir que Jesús era el verdadero yo soy. Yo soy. El Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a mirar cuál es la fecha y el lugar de origen de esta carta.
Pablo escribe Romanos 20 años después de su conversión. Así que imagínense, 20 años de experiencia, 20 años de caminar con el Señor, le lleva a Pablo a escribir esta carta después de haber evangelizado en el mundo conocido, después de haber hecho muchos discípulos. Pablo va a escribir esta carta a los romanos. Miremos Romanos capítulo 15, versículo 22 al 29. Romanos, el capítulo 15, versículos del 22 al 29. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado ya por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y permítanme leer también en Romanos el capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Vemos aquí que Pablo había ya evangelizado desde Jerusalén hasta Ilírico, que es justamente allí al frente de Roma, como Pablo había evangelizado. Y es en esta experiencia que él tiene de haber tenido ya 3 viajes misioneros, de haber hecho muchos discípulos, que él nos va a escribir esta carta. Entonces, esta carta que escribe el apóstol Pablo lo hizo antes de ir a Jerusalén, antes de que él sea tomado preso como prisionero, antes de que le querían matar a él, y pues las autoridades mismas salvaron la vida del apóstol Pablo y le pusieron a resguardo, porque el apóstol Pablo apeló al César y quería dar testimonio de las falsas acusaciones que le estaban haciendo a él. Y bueno, después de esto, él perdió la vida. Entonces, miramos que Pablo escribe esta carta en Romanos capítulo 16, el versículo 1, nos dice que esta mujer Febe, la hermana Febe, fue la que llevó la carta a Roma. Leamos Romanos capítulo 16, el versículo 1. Romanos capítulo 16, versículo 1. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces, miramos aquí que Febe es la que posiblemente llegó esta carta, según muchos de los comentaristas, y algunos de los compañeros del apóstol Pablo en el Evangelio le acompañaron a él como Gallo. Si ustedes leen en Romanos 16, 23, es el mismo Gallo que lleva la carta de la primera de los Corintios. Y eso lo pueden leer en primera de Corintios 1, 14. Entonces, esta carta
de Romanos, en realidad dice que fue dictada por el apóstol Pablo y que Tercio fue el que le ayudó a escribir, a tomar nota para poder enviar esta carta. Y eso lo podemos ver en Romanos 16:22. Dice: yo, Tercio, escribí la epístola y os saludo en el Señor. Entonces vemos allí de que Pablo ocupó un amanuense o un secretario para poder escribir la carta. Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión de la carta? Miremos cómo Pablo concluye la carta en Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Romanos 16, del 25 al 27 dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de los tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces vemos de que la carta al apóstol Pablo, el tema principal es el evangelio y la obediencia al llamado del evangelio. Entonces vamos a ir mirando aquí de que el propósito de la carta es que la gente conozca del evangelio y también los creyentes puedan ser edificados en el evangelio. Bien, esto es lo que hemos podido mirar acerca del autor de la carta y también del tema principal de la carta, del lugar donde se escribe la carta, y pues es una muy buena introducción. Entonces, vamos a mirar cuántos minutos nos quedan. Estamos a los 50 minutos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dejarlo allí. Qué importante de que nosotros podamos entender este libro de Romanos, y sin lugar a dudas vamos a ir aprendiendo y disfrutando de esta carta a través de estos estudios y estas predicaciones que vamos a estar teniendo. Entonces damos gracias a Dios porque en esta mañana hemos podido ya tener una idea general del libro de Romanos, de quién escribió, cómo escribió y también el contexto histórico en que se dio esto. Mis hermanos, que Dios mismo sea obrando en sus vidas. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Señor, queremos que tú sigas poniendo este deseo de conocer de tu palabra. Gracias por la carta a los romanos. Señor, porque esta carta fue utilizada para dar esperanza a aquellos que estaban enfrentando persecuciones, a aquellos que dieron su vida por creer en Jesús y predicar a Jesús. Señor, te pedimos que tú pongas ese mismo deseo en nuestras vidas, Señor, de conocerte, de seguirte y de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y nos estaremos mirando el próximo domingo.